te voy a contar algo que ni en mis peores noches de insomnio pensé que viviría. Era un jueves, 19:36 de la tarde, para ser exacto. Había terminado antes en el curro porque se cayó el sistema de la oficina. Salí sin avisar a nadie, con ganas de sorprender a Marta, mi mujer, con unas empanadas de atún de la panadería argentina de la esquina. Nunca lo hacía, pero ese día me dio por ahí. Subo a casa y me encuentro con la puerta del portal entreabierta. Pensé que alguien habría salido deprisa, no le di mayor importancia. Pero justo cuando voy a empujarla, escucho risas. Risas de esas contenidas, como las que sueltas cuando sabes que no deberías estar tan feliz. Me asomo apenas y veo a dos personas en el rincón del descansillo, donde se corta la visión de las cámaras del edificio. No voy a andar con rodeos. Era Marta. Con un tío. Y no era un beso de despedida. Era un beso con hambre, con manos por todas partes, de esos que te das cuando estás a punto de subir a casa sabiendo que te estás jugando el cuello. No me vio. Ni él tampoco. Fue todo tan rápido y tan claro que no necesité escuchar nada. Ella le dijo algo al oído, él se rió y le dio un azote en el culo. Sí, como lo oyes. En el puto culo. Mi mujer. En mi portal. El portal que yo limpio cada sábado porque el presidente de la comunidad es un inútil. Me escondí detrás de la columna de los buzones hasta que ella subió. El otro se fue hacia la calle, silbando, como si acabara de meter un gol en el minuto 90. Yo me quedé ahí, quieto, con la bolsa de empanadas apretada en la mano como si fuera una granada sin seguro. No te voy a mentir, estuve a punto de subir y romperle la cara. A él, a ella, a la realidad. Pero algo dentro de mí me dijo, espera. No porque dudara, no porque me faltara valor, sino porque de repente me di cuenta de que eso era solo la punta del iceberg. No quería una pelea. Quería la verdad entera. Enterita. Cruel, fea, y sin filtros. Subí a casa 5 minutos después, respirando por la boca para no hiperventilar. Ella estaba en la cocina, abriendo una botella de vino, como si nada. Me sonrió. Me dijo. Anda, ¿qué haces tan pronto? Y yo, sin cambiar el gesto, le contesté. Sorpresa. Se cayó el sistema. Traje empanadas. Me dio un beso en la mejilla. En la mejilla. Después de comerse a otro en el portal. En serio, si alguna vez querés saber qué se siente al estar muerto por dentro pero seguir de pie, es eso. Ese momento. Ese beso. Esa fue la última noche en la que la vi como mi mujer. A partir de ahí, empezó la cuenta atrás. Durante esa noche no pude dormir. No es una forma de hablar, lo digo literalmente. Me quedé tumbado boca arriba, con los ojos abiertos como platos, escuchando su respiración tranquila a mi lado mientras en mi cabeza se repetía una y otra vez la imagen de ella con ese tipo en el portal. Cada vez que cerraba los ojos veía cómo lo tocaba, cómo se reía, cómo se dejaba llevar sin miedo ni culpa. Me dolía el estómago, sentía como si tuviera un puño cerrado dentro del pecho, pero lo más jodido no era la traición en sí, era la tranquilidad con la que ella subió, la normalidad de su gesto, la cara de costumbre, como si nada. Me levanté 3 veces al baño sin necesidad real, solo por no estar acostado al lado de ella. No sabía qué iba a hacer, pero sí sabía que no podía simplemente explotar sin tenerlo todo claro. Yo necesitaba entender qué estaba pasando, desde cuándo, cómo fue que me vi convertido en un espectador de mi propio matrimonio. Al día siguiente me levanté antes que ella, como siempre, pero por primera vez en años no le preparé el café. Ella bajó a la cocina en pijama, bostezando como si viniera de una noche cualquiera, me preguntó si no iba a hacerle café, y le dije que me había quedado dormido. Mintiendo con la misma naturalidad con la que ella me besó la mejilla la noche anterior.
Me miró de reojo, se encogió de hombros y lo preparó ella. Mientras lo hacía, se puso a hablar del cumpleaños de una compañera del trabajo que iban a celebrar esa noche, que saldría más tarde, que no me esperara despierto. Me lo dijo sin dudar, como si ya lo tuviera planeado, y yo asentí sin comentar nada, tragándome la sospecha porque no era el momento. Pasé todo el día en el trabajo intentando no pensar en ello, pero era imposible. La imagen volvía cada vez que me quedaba en silencio. No podía concentrarme, respondía correos sin leerlos, estuve a punto de enviarle una tabla de Excel a un cliente que no tenía nada que ver. A media mañana salí a fumar, aunque hacía 2 años que no tocaba un cigarro. Sentía que necesitaba algo que me mantuviera en control, aunque fuera una distracción absurda. Mi compañero de mesa, Javi, me preguntó si todo iba bien y solo le dije que tenía insomnio, que llevaba días con dolores de cabeza. ¿Me creyó, o prefirió no preguntar más? Esa misma tarde, antes de volver a casa, pasé por el estanco y luego por una ferretería. Compré un par de cosas que me harían falta, cosas que no iba a decirle a nadie, una microcámara pequeña, de esas que venden para seguridad doméstica, y una tarjeta SD de alta capacidad. Lo tenía decidido. Si iba a enfrentarla, iba a hacerlo con pruebas. No iba a caer en la trampa de discutir a ciegas, de escuchar excusas, de ver lágrimas falsas. Si me iba a romper la vida, al menos lo iba a hacer con los ojos bien abiertos. Esa noche, ella salió de casa a las 20:50, vestida como si fuera a una boda. Zapatos de tacón, pantalón ajustado, blusa roja, y un perfume que solo se ponía cuando salíamos los dos. Me dijo que no me esperara, que no sabía a qué hora volvería, que era un restaurante con karaoke. Le dije que se divirtiera, sin más, y me senté en el sofá con el mando de la tele sin poner ningún canal. Esperé a que el ascensor bajara, conté 2 minutos más, y salí al rellano con el corazón en la garganta. Bajé las escaleras de 2 en 2 hasta el portal, abrí la puerta de forma disimulada y la vi a unos 20 metros, caminando hacia la esquina. Y ahí estaba él, esperándola. No era un compañero de oficina, ni un primo, ni un amigo de la infancia. Era un tío de unos 30 y pocos, con cara de sobrado y la típica camisa abierta hasta el tercer botón. Se dieron 2 besos, luego un abrazo largo, y caminaron hacia el coche que estaba aparcado mal y sin vergüenza alguna. Ni siquiera miró hacia el edificio. Y eso fue lo que más me cabreó, la seguridad. Volví a casa a paso lento, sintiéndome como un idiota. Me duché, me cambié, instalé la cámara en el salón apuntando hacia el pasillo, y otra en la entrada, por si algún día se le ocurría traerlo a casa. Me senté con una cerveza frente al portátil, abrí una hoja en blanco y escribí, día 1, confirmado. Esa noche tampoco dormí. Ni una hora. La esperé hasta las 2 de la mañana, cuando volvió medio tambaleando, riéndose sola. Me hice el dormido, sentí el olor a alcohol y a perfume ajeno. Se metió en la cama sin decirme nada. Como si no pasara nada. Como si yo fuera transparente. Como si mi silencio fuera complicidad. Durante los siguientes días, se repitió la rutina. Salía con excusas baratas, volvía tarde, y yo grababa. Guardaba. Apuntaba. Su manera de arreglarse, el momento exacto en que salía, el tiempo que tardaba en volver, las palabras que decía por teléfono cuando creía que no la oía. Un día la escuché desde el baño diciendo, sí, mañana puedo otra vez, pero sin karaoke, que casi me pillan. Lo dijo bajito, con tono de niña traviesa. Me lavé las manos con más fuerza de la necesaria y no salí del baño hasta que colgó. No se me escapaba nada. Era como vivir con una desconocida. Y eso, por extraño que suene, me ayudó. Me hizo ver que ya no estaba enamorado de esa mujer. Me dolía por mis hijos, por lo que habíamos sido, pero no por ella.
Ya no. El asco se había comido al amor. El respeto estaba hecho polvo. Me preguntaba una y otra vez cómo alguien puede tener esa sangre fría, cómo puedes irte con otro sabiendo que en casa hay un marido que te hace la comida, que pone lavadoras, que juega con tus hijos, que te pregunta si has dormido bien. Porque sí, yo hacía todo eso, aunque parezca que no debería decirlo. Yo no era un santo, pero tampoco era un gilipollas, y estaba empezando a sentir que el mayor error de mi vida había sido creer que la lealtad todavía valía algo. No quería contárselo a nadie todavía. Ni a mis padres, ni a mis amigos, ni mucho menos a los niños. No por protegerla a ella, sino porque aún no tenía claro qué quería hacer. Necesitaba un plan. Algo que no solo la desenmascarara, sino que le hiciera entender que había cruzado una línea que no se cruza. El problema es que cuanto más grababa, cuanto más observaba, más me hervía la sangre. No sé si era el orgullo, la humillación o el deseo de justicia, pero empecé a preparar algo más grande. Algo que no solo fuera una separación, sino una lección. Y cuando llegara el momento, no iba a dudar. Ese momento estaba cerca. El día que decidí confrontarla no fue casual, no fue uno de esos arranques de impulso que luego uno se arrepiente, lo había pensado tanto que ya no me cabía duda de que era el momento. Era domingo, los niños estaban en casa de mis suegros desde el sábado por la mañana porque habíamos dicho que queríamos pasar tiempo de pareja como excusa para mandarlos allá. Ella misma lo había propuesto, probablemente con la idea de volver a escaparse con su amante sin tener que dar explicaciones, y yo le seguí la corriente porque ya tenía planeado todo. No había marcha atrás, no quería más silencios, no quería más caras de tonta fingiendo que no pasaba nada. Ese día desayunamos juntos, ella preparó tostadas y me sirvió café, incluso me preguntó si quería ver una película por la tarde. Yo solo respondí que no tenía ganas, que estaba cansado, y vi cómo se le borraba la sonrisa en un segundo. El teatro se le daba bien, pero no tanto como para no notar que algo estaba fuera de lugar. A las 3 de la tarde, cuando estábamos sentados en el salón, le pedí que apagáramos la tele porque teníamos que hablar. No lo dije con tono agresivo, ni levantando la voz, pero fue suficiente para que ella supiera que algo serio venía. Me miró con una mezcla de incomodidad y fastidio, como si lo que fuera a decirle ya le diera pereza de antemano. Apagó el televisor, cruzó los brazos y se quedó esperando sin decir nada. Yo la miré directamente, sin rodeos, sin adornos, y le solté la frase que había repetido en mi cabeza durante días. Te vi el otro día en el portal con ese tío. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo que lo vi. Su cara no cambió al instante, pero sus labios temblaron un poco, apenas un segundo, como si su cerebro estuviera intentando barajar todas las posibles respuestas y ninguna le pareciera buena. No dijo nada, así que seguí. Sé que no es la primera vez. Lo llevas viendo desde hace semanas. Y no te molestaste ni en disimularlo. Ella se quedó en silencio durante unos 10 segundos que se sintieron como minutos. Luego se levantó del sofá, fue a la cocina, volvió con un vaso de agua, lo dejó sobre la mesa sin tomarlo y me dijo, vale. ¿Lo sabías, y ahora qué? Esa respuesta me dejó helado. No fue una negación, no fue una súplica, no fue un ataque. Fue una aceptación seca, sin emoción, sin vergüenza. Le pregunté si le parecía normal reaccionar así y me respondió que llevaba tiempo esperando que yo dijera algo, que no podía seguir fingiendo, que lo nuestro ya no funcionaba, que me veía como un hermano, no como su marido. Yo no sabía si reírme o romperle el vaso contra la pared. Me contuve. Le pregunté desde cuándo. Me respondió que desde hacía 2 meses. Le pregunté si era alguien del trabajo. Me dijo que no, que lo conoció en un cumpleaños de una amiga y que empezaron a hablar por Instagram. Le pregunté si estaba enamorada.
Se encogió de hombros y dijo que no lo sabía, que simplemente con él se sentía viva, que se reía, que era fácil, que no tenía que forzar nada. Entonces le pregunté si creía que yo me merecía esto, que me lo ocultara, que durmiera conmigo mientras se veía con otro. Me dijo que no, que sabía que no me lo merecía, pero que tampoco sabía cómo cortar sin hacerme daño. En ese momento le solté lo que llevaba días preparando. Te he grabado. Sé cada vez que saliste con él, sé las horas, los lugares, incluso tengo imágenes tuyas subiéndote a su coche. Lo tengo todo guardado en 3 USB, por si se te ocurre decir que no fue para tanto. Su cara se puso blanca. Intentó ponerse a la defensiva, me dijo que era ilegal, que como se me ocurría espiarla, que eso era enfermizo. Le dije que enfermizo era lo que estaba haciendo ella, que yo no era el que salía de casa a acostarse con otro mientras los niños dormían en su cama. Gritó. Gritó fuerte. Me llamó controlador, paranoico, obsesivo. Le dije que si realmente fuera eso, me habría enterado mucho antes. Me levanté y le lancé el sobre con el pendrive encima de la mesa. Aquí tienes tu verdad. Reprodúcelo cuando quieras. No hay edición, no hay montaje. Solo estás tú, con él, haciendo el ridículo. Y lo peor de todo es que ni siquiera tuviste la decencia de esconderlo bien. Ella se derrumbó. Literalmente se sentó en el suelo, llorando sin hacer ruido, como si por fin le hubiera caído encima el peso de todo. No dije nada durante varios minutos, solo la miré desde arriba sin acercarme. No me salió el consuelo, no me salió la rabia, solo tenía la cabeza quemada. Me preguntó si pensaba contarle a los niños. Le dije que sí, pero no ahora. Que lo haría cuando ellos pudieran entenderlo, sin manipular, sin mentiras. Que merecían saber quién era su madre y qué había hecho con su padre. Me pidió que no lo hiciera. Que lo que había hecho era horrible pero que no quería que sus hijos la odiaran. Le contesté que eso dependía de ella, no de mí. Que la única forma de que no la odiaran era demostrar que sentía algo de culpa y que, a partir de ahora, se comportara como una persona decente. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que no lo había decidido, pero que lo estaba considerando muy en serio. Que dormir en la misma cama con ella me provocaba arcadas. Que mirarla y no pensar en esa imagen del portal era imposible. Que había cruzado una línea que no se puede deshacer. No me pidió perdón. No me rogó. No me suplicó que lo arregláramos. Me preguntó si podía quedarse en casa hasta que pensáramos qué hacer. Le dije que sí, pero en habitaciones separadas. Y que si volvía a salir con ese tío, o si me enteraba de algo más, me iba a encargar personalmente de que sus padres, sus amigas, sus compañeros, y los niños, supieran la clase de persona que era. Me dijo que lo entendía. Esa noche, ella durmió en el sofá, y yo cerré con llave la puerta de nuestra habitación. No lo hice por miedo. Lo hice por respeto a mí mismo. Porque esa puerta marcaba un límite claro, aquí ya no vives. Aquí se acabó lo tuyo conmigo. A la mañana siguiente se levantó temprano, me dejó el desayuno preparado y se fue sin decir nada. Me senté a comerlo sin tocarlo, lo tiré a la basura y salí al parque a caminar sin rumbo. Necesitaba respirar, aunque fuera el aire contaminado de Madrid. A partir de ahí, empezó una nueva etapa. Y no iba a tener piedad. Después de aquella noche en la que la dejé llorando en el suelo y le cerré la puerta de mi habitación con llave, supe que ya no había forma de salvar nada. No es que me sintiera mejor, no sentía alivio, ni siquiera satisfacción. Lo único que sentía era una especie de frialdad interna, como si hubiera apagado algo dentro de mí que ya no iba a volver a encenderse. Me desperté temprano, revisé los archivos otra vez como si necesitara recordarme a mí mismo por qué estaba a punto de hacer lo que tenía en mente,
Y me pasé el resto del día haciendo listas y organizando el plan que venía preparando desde que la descubrí. No era un arrebato de venganza sin sentido, no quería hacer algo para desquitarme y ya está, quería que le doliera, quería que se sintiera expuesta, señalada, que entendiera que su traición iba a tener consecuencias reales, tangibles y que no podía esconderse detrás de una conversación triste o una disculpa a medias. Porque si algo me había quedado claro, era que si yo no actuaba, ella iba a seguir con su vida sin el menor peso en la conciencia, como si todo se pudiera maquillar con 2 lágrimas y un lo siento. Ese lunes empecé por el entorno más cercano. Llamé a su madre y le dije que necesitaba hablar con ella en persona. Me citó en su casa esa misma tarde, extrañada por el tono serio que usé al teléfono, y cuando llegué, me recibió con esa sonrisa amable de siempre, la misma que durante años me pareció sincera. Nos sentamos en el salón, le pedí que no me interrumpiera hasta que terminara de hablar, y se lo solté todo tal cual, sin adornos. Le conté que Marta llevaba meses viéndose con otro, que la había visto con mis propios ojos, que tenía grabaciones, que había sido todo a mis espaldas y que lo había hecho mientras yo seguía cuidando de la casa, de los niños y de todo lo demás. Su cara cambió por completo. No intentó defenderla. No me preguntó si estaba seguro. Lo único que dijo fue, ¿y ahora qué piensas hacer? Le dije que eso era asunto mío, pero que quería que supiera la verdad, que cuando Marta fuera a buscar consuelo a su casa, no intentara venderle la versión edulcorada de que las cosas no iban bien y que se había confundido porque se sentía sola. Le pedí que si quería seguir viendo a sus nietos, lo hiciera desde una posición de respeto, sin justificar lo injustificable. Ella asintió. Me dijo que no se lo esperaba, que estaba en shock, y que hablaría con su hija. Le dije que hiciera lo que quisiera, pero que no pensara ni por un segundo que yo iba a quedarme quieto. Después fui con mi hermano. No porque tuviera que saberlo, sino porque necesitaba ayuda para lo siguiente. Le conté lo esencial, no le mostré las pruebas pero le bastó con mi cara para saber que no estaba exagerando. Le pedí que me acompañara a vaciar la cuenta conjunta. Dejé solo lo justo para los gastos automáticos, pero el resto lo transferí a otra cuenta que abrí esa misma mañana. Legalmente, el dinero era de los dos, pero como no había separación oficial, no había restricciones. Mi hermano me acompañó sin hacer preguntas. Solo me preguntó si estaba seguro, y le dije que más que nunca. La siguiente parte del plan fue aún más directa. Imprimí parte del material que tenía y lo guardé en un sobre. En otro sobre metí una copia de los registros de los días que había salido con el tipo. En un tercero, una carta que redacté explicando en detalle la situación, sin insultos, sin exageraciones, solo hechos. Todo eso lo metí en una carpeta, y esa carpeta la envié por mensajería al despacho donde trabajaba ella. Lo hice de forma anónima, pero sin ocultar el contenido. No me importaba que lo supieran. Quería que lo supieran. Quería que su jefe la mirara con otra cara, que sus compañeras la cuchichearan a sus espaldas, que tuviera que aguantar la incomodidad de trabajar en un sitio donde ya no podía sostener su fachada. Podría parecer cruel, pero después de todo lo que hizo, pensé que le vendría bien experimentar un poco de la vergüenza que nunca mostró en casa. No terminé ahí. Localicé al tipo con el que se veía. Fue más fácil de lo que creía. Revisando una de las grabaciones vi el modelo del coche y la matrícula. Con eso y un contacto que trabaja en la gestoría de vehículos, obtuve su nombre. No lo conocía, pero sí supe que tenía pareja, lo que abrió una posibilidad que no tenía prevista. La busqué en redes sociales, la encontré, y le mandé un mensaje privado con uno de los vídeos, sin comentario alguno. No sé si me respondió, porque no me interesaba, solo quería que supiera con quién estaba acostándose su novio. Quería que esa historia también se rompiera, que ese tipo supiera lo que se siente al ver cómo te desarman desde dentro.
Llamarlo para partirle la cara me habría dado 5 minutos de descarga, pero esto era más efectivo. Más preciso. Cuando volví a casa esa noche, Marta estaba sentada en el sofá, en silencio, mirando su móvil con una expresión difícil de describir. Ni sorpresa ni culpa, más bien agotamiento, como si por fin entendiera que había perdido el control de todo. No me dijo nada, y yo tampoco. Fui a la cocina, calenté un plato de comida, comí solo, y me encerré en la habitación. Esa fue la rutina durante los días siguientes. Apenas cruzábamos palabras. A veces intentaba sacar conversación, como si aún existiera un nosotros. Me preguntaba si iba a ir por los niños, si había comprado pan, si tenía algo que hacer el fin de semana. Yo respondía con monosílabos o directamente con silencio. No era por castigarla, era porque ya no tenía ganas de fingir que me importaba lo que dijera. Era como hablar con una excompañera de piso con la que te cruzas por educación. El viernes recibí un correo de su jefe. Había leído la carpeta. No fue una amenaza, fue un mensaje personal. Me decía que lamentaba mucho la situación, que entendía el dolor, pero que esperaba que no involucrara más a la empresa en una historia privada. Le respondí que no tenía intención de hacer más, que solo quería que se supiera la verdad. Lo entendió. No volví a saber de él. Marta también dejó de preguntar. Me evitaba. En la casa ya no había discusiones, pero tampoco comunicación. Era un cementerio emocional. Yo sabía que estaba esperando que yo tomara la iniciativa del divorcio. Sabía que quería evitar ser ella la que diera el paso, quizás para no quedar como la culpable ante los demás. Pero ya no me importaba. Estaba preparando los papeles. Estaba buscando abogado. No para castigarla con dinero, sino para dejar todo claro y por escrito. Lo nuestro estaba muerto, pero yo no iba a permitir que lo enterrara con su versión. Eso no. La venganza ya estaba hecha. Y aunque no me devolvía lo perdido, me permitía caminar con la cabeza en alto. La conversación final no la busqué, no la preparé, ni la provoqué. Fue ella quien la pidió un martes por la noche, después de una semana completa sin que cruzáramos más de 10 palabras seguidas. Entró en la habitación mientras yo leía unos documentos del abogado, cerró la puerta sin preguntar y se sentó en el borde de la cama como si aún tuviera permiso para estar ahí. Me miró fijamente durante un rato, pero no habló enseguida. Se notaba que había estado ensayando lo que quería decir, pero aún así, no parecía convencida de cómo empezar. Yo no la apuré, seguí con la vista en el papel aunque no estaba leyendo nada. Hasta que por fin dijo, necesito hablar contigo, de verdad, sin gritos, sin ataques, solo hablar. Le respondí con un gesto de cabeza, sin cambiar el gesto ni el tono. Ella suspiró y empezó a hablar como si el tiempo le pesara. Me dijo que nunca pensó que esto se le fuera de las manos, que al principio había sido una forma de escapar, una manera de sentirse otra persona, de sentir que todavía era deseada, importante, que no era solo madre, esposa, y un par de rutinas. Dijo que no lo justificaba, que no lo decía para que la perdonara, sino porque necesitaba decirlo en voz alta. Aseguró que no había sido planeado, que el tipo apareció en un momento donde ella sentía que todo estaba estancado y no supo ponerle freno a tiempo. Me habló del vacío, del cansancio emocional, de las cosas que no decíamos, del espacio que se había creado entre nosotros sin darnos cuenta. La escuché sin interrumpirla, sin mover un músculo. Ni una palabra suya me generaba empatía. Ya era tarde para eso. Cuando terminó su discurso, me preguntó si había algo que yo también quisiera decir. Cerré la carpeta de papeles con calma, la dejé sobre la mesa y le respondí que no. Me dijo que eso no era justo, que ella había tenido el valor de sentarse a hablar y que yo ni siquiera intentaba entenderla. Le contesté que si la entendía, demasiado bien, por eso me dolía tanto.
Le expliqué que podía comprender que una pareja se desgaste, que se enfríe, que se agote con los años, pero que lo que no aceptaba era la traición consciente, repetida, planificada. Le dije que si se hubiera sincerado antes, si hubiera hablado en vez de mentir, tal vez podríamos haber llegado a otro lugar, incluso a separarnos con respeto, pero que lo que hizo fue rebajarlo todo a lo más sucio. Que no solo me engañó a mí, sino que pisoteó la confianza, la lealtad, el hogar, y que eso no se arregla con una charla de arrepentimiento. Me preguntó si aún quería el divorcio. Le dije que sí. Que lo estaba preparando, que ya había hablado con el abogado, y que quería resolverlo lo antes posible. Le pregunté si tenía alguna objeción. Me dijo que no. Que si era lo que yo necesitaba, lo aceptaba. Me preguntó si había alguien más. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque la pregunta era tan absurda que me salió sola. Le dije que no, que ni siquiera tenía la energía para pensar en otra persona, que lo único que quería ahora era estar tranquilo. Me miró con los ojos húmedos, pero no lloró. Me pidió que no le quitara a los niños, que no usara lo que tenía para separarlos de ella. Le dije que no era mi intención, que los niños no tenían la culpa de nada, pero que sí pensaba contarles la verdad cuando fueran más grandes, sin adornos, sin exageraciones. Que no los iba a manipular, pero tampoco les iba a mentir. Hubo un silencio largo, incómodo. Ella se levantó, fue hacia la puerta y antes de salir me dijo que sentía todo lo que había pasado. Que no esperaba que la perdonara, pero que quería que supiera que le dolía lo que había hecho. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no quería darle más espacio en mi cabeza. Cerré la puerta detrás de ella y me senté en la cama a respirar. Sentí algo raro, como una mezcla de rabia controlada y alivio. La conversación había sido el cierre que necesitaba, no porque me diera paz, sino porque me confirmó que no quedaba nada que rescatar. Me quedé ahí durante casi una hora sin hacer nada, solo pensando en cómo había llegado hasta ese punto, en cómo se destruyó todo lo que habíamos construido en tan poco tiempo. Al día siguiente, Marta empezó a buscar piso. Lo hizo sin decir nada, solo vi que comenzó a recibir visitas de agencias, que se encerraba en su cuarto a hacer llamadas, que se pasaba el día con el portátil en el regazo mirando anuncios. No quise participar en ese proceso. Le dejé claro que podía quedarse en casa hasta que encontrara algo, pero que no pensaba convivir con ella más de lo necesario. Los niños aún no sabían nada, solo que mamá y papá no estaban muy bien, pero que estaban intentando entenderse. Esa frase, por dolorosa que fuera, les servía de consuelo temporal. Yo sabía que tarde o temprano tendría que sentarme con ellos y explicarles las cosas como son, sin cargar contra su madre pero sin esconder la realidad. No quería que crecieran con dudas, con ideas confusas, con versiones a medias. La rutina en casa se volvió mecánica. Ella pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o fuera, yo hacía lo mío, atendía a los niños, trabajaba, y me mantenía firme en no volver atrás. A veces la veía de reojo mirándome, como si estuviera esperando que aflojara, que mostrara algún indicio de debilidad, pero nunca pasó. Lo que sentía era irreversible. No había espacio para nostalgia, ni para reconciliación. La confianza se había roto, y con ella, todo lo demás. Un viernes, mientras cenábamos con los niños, Marta anunció que ya había encontrado un piso y que se mudaría en 2 semanas. Los niños se quedaron en silencio. El mayor preguntó si eso significaba que se iban a separar. Ella no supo qué decir, me miró como pidiendo ayuda, pero no dije nada. Solo asentí con la cabeza y terminé de comer. Sabía que esa conversación debía tenerla yo más adelante, sin presión, sin improvisar, y con toda la calma que merecen. Esa noche fue la primera en que dormí tranquilo en mucho tiempo. No feliz, no aliviado, pero tranquilo.
Porque el fin ya tenía fecha, y con eso bastaba. La mañana en que Marta se fue, no hubo drama. No hubo gritos, ni lágrimas, ni discusiones. Era sábado. Los niños estaban con sus abuelos por decisión nuestra, queríamos evitarles la escena y darnos el espacio para hacer la mudanza sin explicaciones forzadas ni preguntas complicadas. Ella se levantó temprano, ordenó sus cosas en silencio, bajó maletas sin pedirme ayuda y llamó un taxi grande para llevarse lo que no cabía en su coche. Yo me quedé en la cocina, tomando un café que no me supo a nada, escuchando el ruido de las ruedas de las maletas sobre el suelo, el sonido de las puertas al cerrarse, los pasos recorriendo una casa que ya no era suya. A las 10:30 pasó por la cocina, se quedó parada en la puerta un momento, como esperando que dijera algo, y cuando vio que no iba a hablar, dijo ella, «Gracias por dejarme quedarme hasta hoy. Me voy». Le respondí que ya no hacía falta que agradeciera nada, que solo esperaba que no intentara disfrazar lo ocurrido con excusas si alguien le preguntaba. Me dijo que no iba a hacerlo, que no tenía intención de mentir. No le creí, pero ya daba igual. Luego me preguntó si podía ver a los niños en la semana, si podía pasar a buscarlos por el cole como antes. Le dije que sí, pero que era mejor coordinarlo todo por escrito. Me miró con una cara cansada, sin rencor, sin súplica, solo con esa mezcla de resignación y culpa que llevaba arrastrando desde que la enfrenté. El taxi llegó, cargó las cosas, y la vi salir del portal sin mirar atrás. Cerré la puerta, me senté en el sofá, y por primera vez en semanas, respiré hondo sin sentir que algo se me atragantaba. No sentí alivio, tampoco tristeza, lo que sentí fue una especie de pausa, como si hubiera terminado una etapa y ahora no supiera del todo qué hacer con la siguiente. Me quedé ahí, mirando el salón vacío, las fotos que ya no tenían sentido, los espacios que antes ocupaba ella. Sabía que con su salida no se resolvía todo, pero sí se cerraba una parte importante, una que llevaba tiempo pudriéndose desde dentro. No tenía ganas de pensar en lo que vendría después. Ni el proceso legal, ni la adaptación de los niños, ni las preguntas de los amigos. Solo quería quedarme quieto, al menos por un rato. Los días siguientes fueron raros. No malos, solo extraños. La rutina cambió, los silencios eran diferentes, no había que esquivar conversaciones incómodas, ni fingir cordialidad. Los niños volvieron el domingo por la noche, les conté lo básico, sin rodeos pero con cuidado. Les dije que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, que las cosas habían cambiado, que ambos los queríamos mucho y que eso no iba a cambiar. El mayor me miró serio y me dijo, «Ya lo sabíamos, papá. Lo veíamos venir». La pequeña solo preguntó si íbamos a seguir viendo películas los viernes. Le dije que sí, y se le iluminó la cara. Ese fue mi primer momento real de paz. Saber que los niños no se derrumbaban, que su mundo no se venía abajo del todo, que la estabilidad se podía reconstruir desde lo pequeño. Con el paso de las semanas empecé a ver las cosas desde otra perspectiva. No me refiero a perdonar, ni a justificar lo que pasó, sino a entender lo que hice mal yo también. No en el engaño, eso fue todo de ella, pero sí en cómo dejamos que el matrimonio se enfriara, cómo dejamos de hablar de verdad, cómo fuimos sustituyendo el diálogo por la rutina y el cariño por la costumbre. No es una excusa para su infidelidad, ni mucho menos, pero sí una forma de ver que el desgaste no fue solo por culpa de uno. En algún momento dejamos de elegirnos, y cuando uno de los dos decidió buscar fuera lo que no encontraba dentro, se rompió todo. Aprendí que el amor no basta, que se necesita intención, trabajo diario, presencia real. Aprendí que confiar ciegamente no siempre es una virtud, a veces es simplemente no querer ver. Aprendí que hay señales que no se pueden ignorar, que hay intuiciones que hay que escuchar, por incómodas que sean. Pero sobre todo, aprendí que uno puede sobrevivir a esto, incluso cuando cree que no.
Que se puede reconstruir la dignidad aunque te la hayan destrozado, que se puede mirar a los hijos a los ojos sin vergüenza, que se puede volver a dormir tranquilo aunque por dentro sientas que te falta algo. Marta y yo no volvimos a hablar de lo ocurrido. Nos comunicamos solo por temas relacionados con los niños, de forma correcta pero distante. No le deseo mal, pero tampoco le deseo nada. Es una presencia neutral ahora, una figura del pasado que todavía ocupa espacio en lo legal, pero no en mi vida emocional. Me han preguntado si volvería a confiar en alguien, si me veo en otra relación, y la verdad es que no lo sé. No lo descarto, pero no tengo prisa. Por ahora me basta con estar bien conmigo mismo, con recuperar mi estabilidad, con no vivir con miedo a que todo se derrumbe de un momento a otro. Estoy aprendiendo a disfrutar de los pequeños momentos, de las cosas que antes pasaban desapercibidas, de ver a mis hijos reír sin preocuparse por si mamá y papá están discutiendo otra vez. El proceso del divorcio fue largo, pero al final conseguí lo que quería. La custodia compartida con horarios claros, los bienes divididos sin injusticias, y una cláusula que me protegía de cualquier intento suyo de cambiar la narrativa. Fue justo. No vengativo, solo justo. No le hice la vida imposible, pero tampoco se la facilité más de lo necesario. Era mi manera de cerrar todo sin seguir alimentando el resentimiento. Hoy, meses después, miro atrás y no siento nostalgia. Siento un poco de tristeza por lo que pudo haber sido, pero sobre todo siento una especie de madurez forzada, una conciencia más clara de lo que quiero y de lo que no estoy dispuesto a tolerar nunca más. Esta experiencia me cambió, me endureció en ciertos aspectos, pero también me hizo valorar más la honestidad, la coherencia, el respeto propio. No voy a romantizar lo vivido, ni a darle un sentido positivo porque aprendí algo. No era necesario que me traicionaran para entender la importancia de ciertas cosas. Pero ya que pasó, al menos me aseguré de salir con los ojos abiertos. Mucha gente dice que el tiempo lo cura todo, pero yo creo que el tiempo solo te da distancia. Lo que realmente te cura es lo que haces con esa distancia. Yo decidí usarla para reconstruirme. Y aunque todavía estoy en proceso, al menos ya no camino en círculos. No puedo decir que estoy feliz. Pero estoy en paz. Y para mí, después de todo lo que pasó, eso ya es más que suficiente.